por la charla, increíble, inspiradora y tan joven, con proyectos tan interesantes y con tanta identidad. Eh, Voy a dejar las preguntas más arquitectónicas para la platea y después seguimos. Voy a preguntar algo un poco más contextual. Cuando empezaron, estaba hablando sobre las prácticas, la práctica docente, la práctica de investigación, desde una investigación macro como de los materiales, la práctica extensionista, no sé cómo se traduce exactamente con el, sí, que tenía lo flotante, y también la práctica en la oficina, que son los proyectos. Entonces a veces acá hacemos un chiste que los chicos preguntan, eh, ¿usted trabaja también o solo da clases? Entonces a gente fala aqui nessas perguntas se a gente trabalha também ou só dá aula, né? Então, trabajamos também. É uma prática, nós acreditamos muito em esto acá, que a prática retroalimenta a academia e assim. E como manejam estes diversos trabalhos e como põe esto em la prática, em la vida? Como te parece que uno contribuye para el otro? Bueno, a pesar de la juventud, entre comillas, todo es, para nosotros es como un proceso, ¿verdad? O sea, hubo fases de nuestra formación en donde activábamos más en ciertas actividades, como lo de la asociación Agua Alta en su momento. Ahora, por ejemplo, la asociación está como parada, entonces, bueno, estamos con otras cosas. Los viajes que lo venimos organizando desde la época de la facultad, de que somos estudiantes, esa inquietud de ir a conocer en vivo y en directo, fue así, lo que nos fue movilizando. Organizamos todos los años algún tipo de viaje o de encuentro estudiantil. em, y cada una de esas cosas yo creo que nos fue sumando. Somos bastante polifacéticos. Por momentos no tenemos tiempo para nada, pero de eso se trata. Nos encanta aceptar todo tipo de desafíos, siempre estamos como aceptando todo. Eh, pero en concreto es, creo yo, ese proceso va decantando, no se va dando de manera automática. Es como, yo suelo decir, la primera vez que conocí el Panteón Romano entendí un por ciento. Con el tiempo sigo reflexionando, sigo pensando, sigo entendiendo. Es un proceso que va decantando con el tiempo, ¿verdad? Todos los aprendizajes que vamos teniendo. Y bueno. Yo siempre le digo a los estudiantes en la facultad que todo lo que hacen es justamente eh, esa, esa construcción de conocimiento. Que para nosotros, por ejemplo, con Vivi, que estamos juntos hace 12 años, cuando vamos a ver una película, esa película para nosotros tiene una influencia, normalmente, a veces no, tiene una influencia directa justamente en nuestro aprendizaje arquitectónico, porque finalmente nosotros somos arquitectos, entonces cuando vemos una película lo vemos desde los ojos arquitectónicos. Cuando escuchamos algo, música, que somos muy fanáticos, eso de cierta manera influye a la hora de que estamos proyectando, porque cuando estamos proyectando estamos escuchando música. Cuando viajamos, conocemos lugares, conocemos gente, todo eso finalmente forma parte de lo que nosotros después producimos. Todo, absolutamente todo, una conversación en la calle, un disco de música, una obra de arte, un espacio, todo, absolutamente todo termina decantando en nuestra producción. Creo que no es algo nuestro, es algo de todos. Entonces, por eso es importante que siempre estemos atentos a esos aprendizajes. Podia acender a luz do meio ali para a gente poder acompanhar. Beleza.
tá a ordem aí, pessoal, quem levantou a mão. Raul. Bom, boa noite, pessoal. Parabéns pela palestra, foi muito inspiradora. Eu queria perguntar sobre o momento que você falou que normalmente no Paraguai os arquitetos constroem suas obras. O que você quis dizer com isso? Vocês assumem sempre aquele papel que normalmente aqui são designados aos engenheiros? Ou vocês apenas acompanham presencialmente? Até que ponto vocês constroem? O que seria esse construir? Bueno, normalmente cuando nos hacemos cargo de la construcción, siempre trabajamos también a la par con un calculista, un ingeniero que se encarga de la parte de cálculo estructural, pero sí somos nosotros los que estamos como ya en el diseño, en la propuesta, planteando la, la resolución de lo que sería la estructura. O sea, el ingeniero simplemente hace el cálculo en ese sentido, pero ejecutamos nosotros la estructura de las obras, de algunas. Generalmente ejecutamos los proyectos que tienen una escala pequeña, mediana. Luego cuando aumenta, ya solemos hacer en consorcios con constructoras, porque obviamente ya no da el tiempo para poder hacer ese control. Pero sí me parece importante mencionar que nos ayudó mucho y es algo que nos caracteriza como arquitectos ahí en Paraguay, que esa proximidad a la obra y de entender muchos procesos constructivos y de entender la materia y de cómo funcionan las técnicas y la mano de obra, cómo trabaja, nos ayuda a diseñar, a proponer cosas, justamente a innovar de repente con algunos diseños, o incluso también, sí, porque como sabemos cómo se puede hacer, obviamente podemos ir a probar y de verdad es así, uno va a la obra e incluso tiene que con el maestro lograr el diseño y crear con el propio maestro que te está mostrando cómo podría ser mejor, y hay una retroalimentación técnica. Y bueno, eso es muy bueno, eso creo que se ve al final en varias cosas de los proyectos, ¿verdad? En Paraguay es muy normal que los arquitectos construyan sus obras, por lo general, por la escala que tienen la mayoría de los proyectos. No son proyectos grandes. em, y antiguamente tenemos como una herencia de mala remuneración por proyecto. Entonces, históricamente los arquitectos siempre tuvieron que construir para poder sobrevivir. Hoy eso está cambiando, pero se sigue construyendo por el control que uno tiene de la obra, de los detalles, que cuando otra empresa construye muchas veces va a torcer para su conveniencia, no para el proyecto termine siendo mejor. Entonces es una manera también de tener el control 100% de las terminaciones, de los detalles, de las cosas que muchas veces son experimentales. Entendi. Muito obrigado. Seguindo neste tema, conversávamos sobre isto mais temprano, e algo que discuto muito em minha disciplina de projeto executivo é que muitas vezes, quanto mais se acerca da construção, quanto mais dentro a la obra se estás, menos se precisa dibujar, não? ¿Te parece que isto se economiza mucho de tiempo de proyecto porque se está ahí, a veces un croquis en la pared ya se... porque le faltan dibujos a veces? ¿Qué te parece? Hay que tener cuidado con eso, porque justamente el proceso también es de presupuestos y de tiempos, y a veces si no está del todo resuelto, porque a través del dibujo es que muchas veces resolvemos muchas cosas. Y si todavía no pasó ese proceso del dibujo, pudo haber escapado algo y ya estás construyendo y la obra no para, y ahí puede haber problemas.
Entonces hay que no maduran lo suficiente, entonces llegas a obra y te encontrás con sorpresas, indefiniciones, y eso siempre repercute en el costo. Entonces hay una línea muy delgada que tenemos que controlar, de que tenemos que madurar los proyectos, dibujarlos hasta un punto obligadamente, porque si no la construcción también puede ser un problema. Sí. Es muy interesante porque da para hablar. Por ejemplo, para el ASAS Team, que es el colegio que se construyó, produjimos como 200 planos distintos, porque nosotros no íbamos a construir. El detalle del parasol tenía como 12, 13 láminas, que si nosotros construíamos, nos íbamos a ir a la obra y le íbamos a decir al maestro, así, no iba a haber un plano. Entonces, claro, muchas veces es complicado, como dice Vivi, y finalmente los planos son una representación constructiva. Así dice Campo Baeza también, que cuando uno lee un plano, uno está leyendo la manera en la que se va a construir esa obra, finalmente. La arquitectura es construcción. Entonces, el poder producir planos da tiempo para pensar en los detalles. Creo que tiene que existir igual una producción detallada por más de que uno construya. Vamos aí, pessoal, anima aí pra gente ter mais umas perguntinhas. Dentro deste mesmo tema, perguntando sobre um detalhe que me quedou interessante, exatamente este quebra-sol que hicieron, que quedó súper leviano, de 2 pisos de alto, y que están, y en verdad que bastante pesado, porque de los tijolos, né, como ladrillo. Y hay una pregunta, miré que abajo había como una estructura metálica en medio y arriba también, pero era de aquel ladrillo hueco que tenía unos vergalones, pero son 2 ladrillos, un hierro en el medio, exacto. Una pregunta bastante específica, pero me quedé, ¿cómo hicieron esta mágica? Sí, sí. Vocês entenderam de qual projeto estava perguntando? Aquele tinha um brise todo de tijolinho. Muito bem. Temos melhor como para pegar na gravação. Vocês falaram daquele jardim de infância que vocês acompanharam a obra igual vocês fazem com todas, mas depois vocês abriram mão desse projeto e meio que democratizaram ele. Então, outros arquitetos ou engenheiros ou alguma pessoa que vocês não têm controle nenhum sobre executaram esse mesmo projeto em outros lugares. E, assim, como um futuro arquiteto, eu achei isso muito difícil, porque é muito legal, mas ao mesmo tempo, como é um projeto autoral, é um projeto criativo, é muito difícil você abrir mão disso para outra pessoa poder executar. Acho que é um outro nível de humildade. Mas como que foi? Vocês tiveram que ter um processo para aceitar que vocês iam abrir mão desse projeto com um bem maior, ou foi só saber que isso era uma ótima ideia? Fue muy controversial, pero bueno, Paraguay es muy informal, muy, realmente la producción de infraestructura del país, los proyectos, justamente los colegios, los centros de salud, los proyectos públicos los suelen generar oficinas estatales que están dentro de los ministerios, que son oficinas dentro de la institución pública que hacen los proyectos de ya sea escuela, centro de salud, lo que fuere. Lo que sí que salen
cosas terribles ahí. O sea, realmente es un drama porque ahí obviamente no hay arquitectos de vocación. Ahí hay arquitectos que quieren ser empleado público y hasta ahí, simplemente burócratas. Entonces se ve eso y padecemos eso porque aparecen los edificios por todo el país, lamentables. Y bueno, y llegó esa solicitud que ni siquiera fue muy formal, fue así, simplemente el ministro le gustó el video, lo que vio ahí y quería así como un antojo. Y bueno, dijimos, ok, no está bien la manera en que se aproximó, no nos ofreció remuneración, fue así totalmente, está mal, o sea, está muy mal. Pero bueno, hicimos ahí el peso en la balanza y decíamos, bueno, si no aceptábamos, probablemente se iban a ejecutar los proyectos que ya venían haciendo, que quién sabe qué iba a hacer. Y bueno, y nosotros qué perdíamos, no perdíamos nada, o sea, y queríamos que los niños tengan la posibilidad de estar en un lugar así. Realmente no creímos que iba a pasar, o sea, te dimos todo, cruzamos los dedos, pero no teníamos ni una esperanza, porque ni siquiera quisieron involucrarnos. Nosotros le pedimos para participar, no nos llamaron. Y luego surgió y vimos que estaban publicando, porque eran como las obras del gobierno que se venían habilitando, y inauguración aquí, inauguración allá, el presidente, la primera dama, y nosotros ni enterados, y ellos ni enterados de nosotros tampoco. O sea, nunca nadie nos mencionó. Nada, cero. Sí. Pero vimos muchas cosas positivas. Por ejemplo, el hecho de que hayan usado la técnica del tapial, taipa, en 17 puntos del país, hizo que mucha gente tenga que capacitarse con la técnica. Se compraron muchas herramientas para ejecutar eso. Hubieron varias constructoras que tuvieron que aprender de eso y lo hicieron de alguna forma y nadie nos preguntó nada. Entonces quiere decir que obviamente se puede y es una cuestión de voluntad y de decisión. Eso fue lo más interesante. Y ahora hay muchos equipos que saben hacer la técnica del tapial, entonces también está bueno. ¿Mais alguém? Minha pergunta é também sobre o jardim de infância. Vocês mencionaram que trabalharam com um pedagogo que auxiliou no projeto. Eu queria saber como aconteceu essa interação com uma outra área, né, uma outra profissão. Se foi uma questão inicial e vocês partiram para o projeto sem a consulta, assim, fora uma consulta inicial, ou se ele participou do projeto, como que foi esse processo? El Centro de la Primera Infancia es un proyecto que lo hizo una industria dentro de un programa de proyectos de impacto social que como que tienen responsabilidad social, y decidieron invertir en ese lugar porque bueno, es una empresa muy seria y con mucho compromiso. Son un buen ejemplo de acción de este tipo allá en Paraguay. Y ya venían trabajando, colaborando con otros lugares educativos, con UNICEF. Entonces ya había todo un plantel de gente que tenía, que nos contactaron, que nos hicieron contactar con ellos y trabajar en conjunto, que nos iban asesorando. Fue así que tuvimos contacto con el pedagogo. Y sí se involucró, de hecho que hubo un par de propuestas que fueron modificándose a través de ese intercambio, ¿verdad? Por ejemplo, nos hablaba de ciertas búsquedas que ellos necesitan para facilitar el aprendizaje, que era, por ejemplo, que los espacios estén conectados visualmente, que el cuidador o el maestro pueda estar en un punto pero lejos de los niños, para que ellos puedan desarrollar autonomía y no estar todo el tiempo como
sobreprotegidos y tenía que poder generarse ese tipo de situaciones. Entonces eso nos estaba dando pistas de cómo disponer espacialmente, de cómo abrirnos, de cómo concretar el proyecto, la parte funcional, espacial y varios otros temas que nos iban introduciendo. Bueno, mientras vemos se hay outra, enquanto vemos se tem outra, vou com mais uma. Duas perguntas técnicas relativas à técnica da tapia. A primeira é óbvio que a obra ganha muito em termos de imagem, de estética e de unidade com o uso de los muros de tapia, pero o uso de muitos encofrados, as formas, não se aumenta tanto a ponto de comprometer o presupuesto, se compara, por exemplo, com a estrutura de ladrillo hueco e pilares de hormigón, de concreto. E a outra é como lo hacen a interação entre os muros de tapia e a losa que está aí arriba. Por lo general se trabajan con 6 u 8 encofrados que se reciclan dependiendo de la obra. Entonces, esos encofrados tienen unas costillas metálicas que son la base del encofrado y la madera. La madera, a no ser que esté muy rota, no se cambia. Entonces, es una madera que se usa, que puedes usar toda la obra sin problema. Uno fabrica específicamente para eso. Podés alquilar los de hormigón, sí, o podés fabricar si querés. La madera, sí, que tiene como el film negro, sí. Entonces es una madera resistente que tranquilamente te puede durar toda la obra. Uno puede reciclar eso, puede usar en la siguiente obra, entonces no hay un desperdicio grande ahí. Por un lado. Por otro lado, el encuentro de la losa con los muros es un apoyo sencillo, sin ningún tipo de anclajes, que trabaja por gravedad. La losa está descansando en los muros. No pasa nada porque al tener, uno construye primero el muro, después está la losa. Nosotros en estos últimos proyectos, en la caja de tierra y en el centro de la primera infancia, los muros tienen 30 centímetros. La losa descansa en 20. Entonces por fuera no ves la losa. Ese detalle es muy malo para nosotros que ya construimos. No. Porque 10 centímetros para el muro de tierra es muy delicado. Entonces uno tiene que cortar. Es como un detalle muy malo, que ahora ya no queremos hacer eso. Queremos que la losa pise en los 30 y te olvidas del problema. Primeiro eu queria agradecer a palestra e essa conversa. A minha pergunta é mais como equipe. Como vocês trabalham desde o processo criativo até a hora da execução? Vocês dividem, os dois participam de todas as etapas? Tem alguém que é mais responsável pela parte estrutural, alguém que fica mais com o criativo? E a partir do momento que vocês trabalham com outras pessoas, sejam essas pessoas arquitetos, engenheiros ou de outras áreas completamente diferentes, como foi no Jardim de Infância, como é para vocês sair desse lugar de estar com uma pessoa com quem você sempre conversa e que você meio que já entende como trabalha e fazer funcionar com aquele terceiro ou muitas outras? Bueno, el equipo tiene una estructura flexible. Somos por momentos más integrantes y menos integrantes dependiendo de la cantidad de proyectos que estamos desarrollando en el momento. Los miembros fijos somos Horacio y yo, y también tenemos otro socio que está como en unos cuantos proyectos también como socio, Roque.
Y luego tenemos colaboradores que suelen ser arquitectos juniors. La mayoría o fueron alumnos nuestros, lo conocimos en la facultad y como que hacen esa experiencia, esa primera experiencia laboral con nosotros. Y la verdad, tenemos la oficina que es un monoambiente, entonces estamos todo el día súper conectados. Todo lo que hacemos, estamos todo el tiempo socializando de alguna forma. Es muy horizontal en ese sentido, todos podemos opinar, todos podemos colaborar. Y ¿qué más? Bueno, y no, eso es un tema también. Es un tema porque justamente hubiese sido más fácil si cada uno tenía un rol distinto y nos separábamos no, pero somos así, hacemos lo mismo y proyectamos los dos y es el mayor desafío ponernos de acuerdo. Entonces, el mayor tiempo que se perdemos haciendo los proyectos es porque estamos en litigio, orillo. Tal es así que muchas veces no nos ponemos de acuerdo y cada uno hace una propuesta y le mostramos al cliente las dos y el cliente decide. De verdad, de verdad. Entonces, ahí el cliente es el que tiene la decisión y bueno, ya pasó. Es muy difícil, pero bueno, creemos que justamente ese debate es lo que enriquece finalmente el proyecto. Si pensábamos igual, no iba a ser lo mismo. El estar en crisis proyectando permite justamente que corrijamos las cosas que están mal del proyecto, tratando de llegar a algo objetivamente entre los dos correcto. Lo bueno es cuando estamos con Roque, por ejemplo, trabajando, porque Roque es el tercero y entonces es impar, porque 1-1 es par, 3, 2-1. Entonces ahí hay como un tribunal, y si los tres estamos de acuerdo es porque tiene que estar bien. También obviamente le preguntamos. ¿Cómo les parece que ocurrió que aparentemente desde la nada la arquitectura de Paraguay se adentró al radar de la arquitectura mundial, internacional y ganó relevancia? ¿Te parece que fue la fuerza de individualidades como Solano, como Corvalán, un movimiento colectivo como coordinado, o qué pasó? ¿Es suerte simplemente? Yo creo que es una mezcla de los primeros dos temas que dijiste. Bueno, hay que entender el contexto de Paraguay histórico. Antes de tener acceso a la información como hoy tenemos, era imposible. O sea, llegaban las revistas, creo, de arquitectura con 6 meses de antigüedad. Siempre vivíamos en un pasado muy de un letargo muy, muy acentuado. La Facultad de Arquitectura, justamente estábamos hablando, se fundó en 1960, la pública, la única, la más grande, digamos, la católica. Bueno, es muy reciente todo. Y estuvimos mucho tiempo muy aislados de lo que pasaba a nivel global. Por nuestra situación geográfica, ¿verdad? Que casi nadie llegaba nunca, entonces estábamos ahí. Medio frenados y haciendo lo que podíamos con lo que teníamos también, con los recursos materiales, industriales, muy limitados siempre todo, influenciados por de repente la escuela de Uruguay, de repente la escuela de Buenos Aires. A los comienzos, en el inicio, los docentes se habían formado en esas facultades, en Uruguay y en Buenos Aires. Y así fue el comienzo. Pero luego yo creo que pasó esto, ¿verdad? La apertura, el acceso a la información en los años 90, 2000, el internet,
poder viajar con facilidad. Y justamente esta generación de Solano, Javier, son los que empezaron a tener ese acceso al intercambio con el mundo. Y lo interesante es que ellos pillaron o se dieron cuenta que estaba bueno poder conocer y entender todo lo que pasa en el mundo, pero al mismo tiempo, no sé si por una cuestión circunstancial, tener que hacer las cosas muy, muy localmente, ¿verdad? Muy propias, porque al final es la forma más práctica también de hacer las cosas. Tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la calificación de la mano de obra que tenemos a disposición, y muchas de esas cosas que fueron circunstanciales, pero hoy estamos hablando de que esa es la manera conveniente de hacer las cosas. Entonces es como que por una cuestión así medio aleatoria, pero circunstancial, estamos haciendo algo que tiene mucho sentido. Pero fue circunstancial. Mais alguém, pessoal, para encerrar? Alguém? Lucía. Bueno, por el fin entonces, se ve, incluso mencionado por ustedes, y yo me pongo aquí como profesor un poco como el misionario de la investigación de proyectos de arquitectura a fondo, que la gente en verdad se los estudie y haga un esfuerzo para ampliar su repertorio. Y ahí se ve, por ejemplo, en las obras de ustedes que se acuerda de Barragán, de Luis Kahn, de Paulo Mendes, de Solano y muchos otros, que otros más mencionarían y que te consideran como imprescindibles que nuestros estudiantes lo conozcan de A a Z. ¿Las obras o arquitectos? Wow, nosotros miramos muchísimo arquitectura brasilera, increíble, muchísimo. Nos educamos bastante con la arquitectura paulista. Vilanova, Artigas para mí es un ejemplo increíble de enseñanza. De vuelta Lelé también. Así me estoy concentrando en los brasileros, pero a ver, a nivel mundial, bueno, todos sabemos los mismos maestros, como Reidy también. Reidy es una buena referencia también. A nivel global, Luis Kahn, Frank Lloyd Wright, Mies, Le Corbusier, eso siempre no puede faltar. También nos gusta mucho la arquitectura de Peter Zumthor, o sea, la arquitectura fenomenológica, un poco entender esa arquitectura sensible de las emociones, de los sentimientos. Otros referentes, Sigurd Leverens, no, lo miramos bastante también, nos sirve porque también trabaja mucho la materia como lo hacemos nosotros. En realidad creemos que cada sector del planeta tiene aprendizajes que en algunos casos podemos aplicar a lo que hacemos algunos elementos y en otros. Por ejemplo, ya que mencionaste Leverens, todo lo que es Escandinavia, John Utzon, Sverre Fehn, Alvar Aalto, todos tienen algo que para nosotros es importante aplicar en los proyectos. Vemos mucha arquitectura japonesa, desde Kenzo Tange hasta ahora, los nuevos, los jóvenes, Studio Velocity, todo esto que son más jóvenes, pero vemos mucho Sanaa, Kengokuma, vemos Junjei Shigami, nos parece un exponente actual muy importante. Entonces a los japoneses les vemos mucho, pero no podemos aplicar todo lo que hacen tampoco ellos. Podemos irnos hasta Sri Lanka, Jeffrey Bawa. O sea, cada sector del planeta tiene una producción interesante y en base a eso nosotros aprendemos y vemos cómo aplicar lo que... Claro. Sí.
Claro, nosotros, digamos, siempre hablan, por ejemplo, de, bueno, la modernidad, como que las fallas de la modernidad o hay que superar la modernidad, como diciendo que uno va descartando las cosas y tiene que inventar de vuelta y no es así, ¿verdad? Uno de cada justamente momento histórico, de cada producción, uno tiene que entender ese momento y al mismo tiempo tomar las cosas que en el presente sirven, ¿verdad? Y esos conceptos, esas ideas que son aplicables de distintas maneras y detectar esas ideas, esos conceptos y trabajarlos, si es que te sirve, ¿verdad? Poder aplicar en tu contexto. Eso nos parece muy interesante. Pero para nosotros en la facultad y en la oficina trabajamos con referentes, o sea, estudiamos mucho los referentes y después, si tenemos que hacer una biblioteca, vemos 45 ejemplos de las bibliotecas. Y entonces en base a eso nosotros trabajamos teniendo en cuenta la realidad del lugar, la realidad socioeconómica, etcétera, etcétera. Entonces para nosotros la manera de proyectar es a través de aprender cómo ya se hizo, investigar cómo se hizo. Muy bien. Entonces, vamos a caminar el encerramiento. Más una vez, muchas gracias. Creo que terminamos de forma brillante 2 semanas de mucho aprendizaje, tanto con los que pudieron estar aquí, cuanto los que hablaron con nosotros por virtual y como hicieron otra vez y ahora qué bueno que estamos acá presentes. Gracias también a Pedro, que trabajó mucho, a todos los otros coordenadores también, Ludi, Sérgio, né, Diogo, todas as coordenações que contribuíram para esse trabalho dos escritórios de integração, a coordenação de cursos, colegiados, e o próprio DA também, né, que colaborou na divulgação e na integração. E muito bom a gente conseguir realmente fazer essa integração nas unidades Praça e Corel, né? Vimos vários estudantes aqui do Corel Segunda e hoje, e semana passada vários da Praça também puderam ir lá. Vamos torcer para que a gente consiga evoluir e fazer isso melhor ainda das outras vezes. Agradecer quem ficou até agora, quem não pôde ficar também, e de todos os monitores. Nomear é difícil, né? Porque são tantas pessoas que trabalharam e fizeram, mas eu particularmente... Sim. Eu particularmente fico muito feliz e acho que a gente conseguiu lograr êxito. Muito bem, e hoje tem festa na cidade, tem a Festa da Luz, né, que começa hoje, e o pessoal acredita que vai dar um passeio lá pelo centro. Então tá todo mundo convidado a continuar aí na urbanidade, na efemeridade, na arquitetura também. Pedro, quer concluir? Boa noite para vocês, muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.